buenos días. Hoy me tocó una propiedad física y se les voy a hablar sobre la tensión superficial. La tensión superficial como tal es la unión muy fuerte de los enlaces del agua. Es como una capa superfina que está en el exterior del agua. Un ejemplo, vamos a hacerlo con pimienta. La pimienta no alcanza a romper la tensión superficial, lo cual hace que no se hunda, lo cual queda en la superficie. Y queda en la superficie. Pero, si le ponemos una gota de jabón, el jabón tiene la capacidad de romper esas uniones. Y lo que hace es que se rompe esa tensión superficial del agua. Y podemos ver que la pimienta se separa en general. ¿Sí me había dicho? Hola, hoy vamos a adentrarnos en un fenómeno fascinante que ocurre entre nuestros ojos, la tensión superficial. Vamos a explorar por qué el agua se comporta como si tuviera una piel invisible y cómo algo tan común como el jabón puede romperla de manera tan dramática. Ahora veamos qué pasa con estas moléculas en la superficie. Dentro del vaso, una molécula es atraída por todas sus vecinas, por todos lados, así que todas las fuerzas se equilibran. Pero en la superficie, una molécula solo es atraída hacia los lados y hacia abajo, hacia el interior del líquido. No hay moléculas de agua arriba que la atraigan. Esto crea una fuerza neta que jala de la superficie hacia adentro, formando una especie de piel o membrana elástica y tensa. Es como si las moléculas de la superficie se tomaran una red muy fuerte. Esta fuerza es justo lo que llamamos tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Para entender la tensión superficial, primero tenemos que conocer a sus bloques de construcción, las moléculas de agua. Imagina que cada molécula de agua como un pequeño imán. El átomo de oxígeno tiene una carga ligeramente negativa y los átomos de hidrógeno tienen una carga ligeramente positiva. Gracias a esta polaridad, las moléculas de agua se atraen entre sí fuertemente, como si fueran imanes. Esta fuerza de atracción entre moléculas se llama cohesión. Tenemos mucha evidencia de la tensión superficial en la vida real. Esta piel no es solo una teoría, lo vemos literalmente todos los días. Por ejemplo, los insectos zapateros pueden caminar sobre el agua porque su peso está distribuido y no es suficiente para romper toda esta membrana del agua. Las gotas de agua son redondas porque la tensión superficial contrae el líquido para tener la menor superficie posible. Incluso podemos hacer flotar una aguja o una cuchilla de afeitar. Y si llenamos un vaso con cuidado, el agua puede formar un domo por encima del borde sin derramarse. Todo gracias a esas fuerzas. Bueno, primero que nada, para nuestro experimento necesitamos agua, pimienta y jabón. Lo que vamos a hacer primero es usar la pimienta molida para hacer visible el efecto. Este empieza espolvoreando la pimienta, porque esta flota al ser hidrófoba, es decir, repele el agua y es lo suficientemente ligera para que la tensión superficial la sostenga. La pimienta actúa como un indicador visual donde la vemos, sabemos que la tensión superficial está intacta y firme. Ahora les presentamos al rompehielos, o mejor dicho, el rompecadenas, el jabón. Las moléculas de jabón llamados tensoactivos son muy especiales, tienen dos partes con personalidades opuestas. Una cabeza que es hidrofílica, es decir, que ama el agua y se siente atraída por ella, y una cola que es hidrofóbica, que huye del agua y prefiere grasas. Esta dualidad es la clave de todo. Bueno, y ahora nos preguntaremos, ¿por qué la pimienta huye? O también nos podríamos hacer preguntas como ¿qué pasa cuando el jabón toca el agua con pimienta? Y ahora les voy a responder. Al introducir el jabón, sus moléculas interrumpen la superficie. Sus colas hidrofóbicas son rechazadas por el agua y empujadas hacia arriba, rompiendo los enlaces cohesivos entre las moléculas de agua. Imagine que rompen la cadena de manos que formaba la superficie. Esto debilita drásticamente la tensión superficial justo en ese punto. Sin embargo, en las zonas alejadas del jabón la tensión superficial sigue siendo muy fuerte. Aquí el efecto dominó
la superficie con mayor tensión, lejos del jabón, tira con más fuerza a la superficie debilitada. Este desequilibrio hace que el agua se mueva rápidamente desde el punto del jabón hacia los bordes del plato, y la pimienta, que estaba flotando tranquilamente, es arrastrada por ese movimiento, creando la ilusión de que huye, asustada del jabón. En realidad es la propia agua que la empuja.